Hay una historia que nadie te contó en la escuela. No porque fuera difícil de entender, no porque fuera aburrida, sino porque era demasiado simple, demasiado barata, demasiado accesible para que alguien con dinero tuviera interés en explicártela. Empieza en un cubo de basura, no en un laboratorio, no en una universidad llena de científicos con batas blancas, en un cubo de basura limpio, en una cocina pequeña, en cualquier ciudad del mundo, con una toalla de papel doblada, con agua del grifo y con un sobre de semillas que cuesta menos que una taza de café. 10 días después de ese momento tan ordinario, tan silencioso, tan sin drama, estás sosteniendo en tus manos algo que contiene hasta 40 veces más nutrientes que cualquier cosa que hayas comprado jamás en un supermercado. 40 veces. No 4. No el doble. 40. Y lo más extraño de todo esto no es el número. Lo más extraño es que llevas toda la vida sin saberlo. Hoy vas a descubrir por qué. Imagina por un momento que estás en San Francisco. Es 1982. La ciudad huele a océano Pacífico y a cocina cara. Hay un restaurante en el acantilado con vista directa al mar. Se llama el Cliff House. Es uno de esos lugares donde la gente va a celebrar algo importante, donde cada plato es una pequeña obra de arte y donde el chef no improvisa, el chef construye. El chef se llama Craig Hartman, un hombre preciso, un hombre que conoce cada ingrediente como si fueran palabras en su propio idioma. Un hombre que ese día específico está esperando un pedido de su agricultor de confianza. Necesita baby greens, hojitas tiernas y pequeñas para decorar sus platos. Lo ha pedido 100 veces antes. Lo conoce de memoria. Pero esa tarde, cuando llega el pedido, algo está diferente. Lo abre y encuentra algo que no esperaba. No son baby greens, son plántulas. Plantas tan diminutas que parecen errores de la naturaleza. Tallos más finos que un hilo de coser. Hojas más pequeñas que la uña de tu pulgar. Versiones en miniatura absoluta de las verduras que deberían convertirse. Versiones que todavía no son nada, que todavía están empezando su camino hacia existir. Cualquier otro chef las habría devuelto sin pensarlo 2 veces. Craig Hartman hizo algo diferente. Cogió una, la puso en su boca, y en ese instante, algo cambió para siempre. El sabor que llegó no fue suave ni discreto ni decorativo. Fue un golpe. Concentrado, intenso, vivo de una manera que no tiene explicación fácil. Una sola hoja diminuta de rábano tenía más fuerza picante que un rábano maduro y completo. Una plántula de albahaca del tamaño de 1 centavo tenía más aroma que una rama entera de la planta adulta. Era como si alguien hubiera tomado el sabor de una verdura grande, lo hubiera comprimido con una fuerza brutal y lo hubiera metido dentro de algo tan pequeño que casi no se ve. Hartman no entendía el mecanismo, no sabía por qué pasaba eso, pero era chef, no científico, y los chefs confían en sus sentidos antes que en las explicaciones. Entendió una cosa al instante. Aquello no era un error, era un descubrimiento. En los días siguientes, esas hojas miniatura empezaron a aparecer en casi todos los platos que salían de su cocina. Los comensales algo notaban. No podían identificar qué era diferente. No tenían el vocabulario para describirlo. Pero había algo en esos platos que sabía más vivo que cualquier cosa que hubieran probado antes. Más fresco, más real, más presente. El rumor se extendió por San Francisco como un fuego que nadie veía, pero que todo el mundo sentía. Para mediados de los años 80, chefs de toda California estaban preguntando por esas plantitas misteriosas. Alice Waters, la mujer que reinventó la cocina americana con su restaurante Chez Panisse en Berkeley, también las probó. También las incorporó. También entendió que había algo ahí que no se podía ignorar. Nadie tenía un nombre formal para ellas. Las llamaban simplemente microgreens. Micro, porque eran pequeñas. Greens, porque eran verdes.
el nombre más sencillo posible para algo que todavía nadie entendía del todo. A mediados de los años 90, productores en el sur de California empezaron a cultivarlas de manera comercial. Las variedades se multiplicaron: rúcula, albahaca, remolacha, col rizada, cilantro, mezclas de colores que parecían pinturas. Eran bellísimas en un plato. Los chefs las amaban. Los clientes pagaban precios que no cuestionaban porque estaban en restaurantes donde todo costaba mucho, y eso parecía normal. Y durante casi 2 décadas enteras, el mundo entero asumió lo mismo: que los microgreens eran decoración, un adorno bonito, un toque de color sobre un plato caro, algo para hacer que la comida se vea bien en la fotografía, algo para justificar el precio de la carta. Nadie, absolutamente nadie en esos 20 años, hizo la pregunta más obvia del mundo: ¿qué hay realmente dentro de estas hojas tan pequeñas? Esa pregunta se quedó flotando en el aire durante 2 décadas enteras. Hasta el año 2012. Hay un laboratorio en Maryland. No es famoso. No aparece en las noticias con frecuencia. Pero ese año, investigadores vinculados a la Universidad de Maryland y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, decidieron hacer algo que en retrospectiva parece absurdo que nadie hubiera hecho antes. Compraron 25 variedades de microgreens en mercados comerciales normales, las mismas que cualquier persona puede comprar. Las llevaron al laboratorio. Midieron con precisión las vitaminas y los antioxidantes que contenían esas plántulas diminutas, y luego compararon esos números con los datos oficiales de sus versiones adultas, las verduras maduras normales que todo el mundo conoce, las que están en cualquier supermercado, las que aparecen en cualquier guía de alimentación sana. Los resultados se publicaron en agosto de 2012 en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, una revista científica seria, revisada por expertos con décadas de credibilidad acumulada. Y lo que encontraron debería haber cambiado todo. Las primeras hojas de una plántula, esas hojas tan pequeñas que parecen casi invisibles, mostraron niveles de vitaminas y nutrientes dramáticamente más altos que las hojas maduras de la misma planta. No un poco más, no marginalmente mejor. El rango fue de 4 a 40 veces más concentrado. 4 a 40 veces. Pero los números específicos son donde esto deja de sonar a publicidad y empieza a sonar a algo que debería estar en todos los telediarios del planeta. Una plántula de col roja cosechada alrededor del día 10 mostró 40 veces más vitamina E que una col roja madura y completa, 40 veces en algo que cabe entre 2 dedos. Esa misma col roja micro tenía 69 veces más vitamina K que la versión adulta. 69. No es una metáfora, no es una exageración. Son números medidos en laboratorio y publicados en una revista científica real. Para que entiendas la escala de lo que estamos hablando, si la verdura adulta fuera una vela, la plántula sería un faro. Si la verdura adulta fuera un susurro, la plántula sería una voz que llena una sala entera. Los propios investigadores quedaron sorprendidos. Una de las estudiantes que participó en el estudio probó todas las variedades durante el proceso de investigación. Después del estudio comentó que muchas eran notablemente sabrosas y recomendó usarlas como potenciadoras de sabor en sándwiches, sopas, ensaladas. No como decoración, como ingrediente real con poder real. Pero hay un detalle dentro de ese estudio que casi nadie menciona cuando habla de microgreens. Un detalle que es más importante que todos los números anteriores, porque es el detalle que te da el control. El equipo observó algo curioso durante la investigación. Algunas plántulas cultivadas en completa oscuridad tenían niveles significativamente menores de vitaminas y ciertos compuestos protectores. Cuando esas mismas plántulas recibían luz, los niveles subían de forma notable. La luz era el interruptor. Mover una bandeja de la oscuridad a la luz, algo que cualquier persona puede hacer en 3 segundos, puede ser la diferencia entre una plántula común
y una plántula que opera al máximo de su capacidad nutricional. 3 segundos de tu tiempo, y la semilla enciende procesos que la oscuridad nunca enciende. 3 segundos. Ese estudio de 2012 tuvo un pequeño momento de atención en algunos medios especializados. Apareció en algunas páginas de ciencia. Algunas personas lo leyeron, algunos lo compartieron. Y luego, silencio. No hubo una revolución pública. No hubo un programa nacional diciendo, esto es esencial para la salud de tu familia. No hubo comedores escolares llenos de microgreens al día siguiente. El descubrimiento nutricional más poderoso de esa década llegó al mundo como un susurro educado en un salón vacío. ¿Por qué? Para entenderlo, tienes que entender algo sobre cómo funciona el dinero alrededor de la comida. El sistema alimentario moderno fue construido sobre una idea muy específica, que producir comida es complicado, que requiere tierra, maquinaria grande, temporadas específicas, redes de distribución enormes y un capital que la mayoría de las personas nunca tendrá. Esa idea no es completamente falsa. Para la agricultura tradicional, para producir trigo o maíz o manzanas a escala industrial, sí requiere todo eso. Pero los microgreens no son agricultura tradicional. Son otra cosa completamente diferente. No necesitan tierra, no necesitan temporadas, no necesitan espacio grande, no necesitan maquinaria, no necesitan cadenas de distribución que atraviesen continentes. Se cultivan en días, no en meses. Se producen en interiores, no en campos. Crecen en cualquier recipiente, en cualquier cocina, en cualquier ciudad del planeta. Un sistema construido alrededor de la complejidad no tiene interés en promover la simplicidad. No tiene interés en explicarte que lo que necesitas cabe en un sobre de semillas y una bandeja limpia. No tiene incentivo económico para hacerte independiente de ese sistema. Y entonces, el silencio no es una conspiración. Es simplemente la lógica del dinero. Pero mientras ese silencio ocurría en la Tierra, a unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, pasaba otra historia completamente diferente. En el año 2014, la NASA instaló en la Estación Espacial Internacional una pequeña cámara de cultivo, del tamaño aproximado de una maleta de cabina, un módulo diseñado para hacer una sola cosa: descubrir cómo cultivar comida fresca en el espacio. La razón era directa y urgente. En misiones largas, los nutrientes de los alimentos empaquetados se degradan con el tiempo. Los astronautas que pasan meses en el espacio necesitan frescura real, vitaminas reales, algo vivo que ninguna bolsa liofilizada puede reemplazar. En una misión a Marte, que podría durar años, ese problema no es menor. Es una cuestión de supervivencia, y en ese contexto, los microgreens se vuelven la respuesta obvia, porque ofrecen algo que ninguna otra forma de agricultura puede ofrecer a esa velocidad y en ese espacio: nutrición máxima por centímetro cuadrado, por día, por gramo de agua utilizada. Si el espacio es limitado, y el tiempo es limitado, y los recursos son limitados, los microgreens son la respuesta biológica más eficiente que existe. En el año 2015, los astronautas a bordo de la estación cosecharon y comieron lechuga cultivada completamente en órbita, la primera comida fresca consumida en el espacio que no había viajado desde la Tierra. Ese momento no fue un show mediático. Fue un paso técnico real hacia misiones más largas, más lejos, más tiempo. Y aquí viene el puente que une la Estación Espacial Internacional con tu cocina. Si una planta puede ser suficientemente eficiente y confiable para sostener la nutrición de un ser humano en órbita, dentro de un módulo del tamaño de una maleta, entonces puede hacer exactamente lo mismo en tu casa, incluso en un recipiente simple, incluso en un cubo limpio. El principio es idéntico: ambiente controlado, humedad, superficie, luz y el paso del tiempo. No hace falta más, no hace falta menos. Una semilla no es simplemente una semilla.
Es una biblioteca comprimida de millones de años de evolución. Es información biológica esperando las condiciones exactas para expresarse. Cuando le das agua, superficie y luz en el momento correcto, no estás cultivando. Estás activando un sistema que la naturaleza tardó millones de años en perfeccionar. Y ese sistema se renueva cada 10 días, desde 1982, cuando Craig Hartman probó por primera vez esa hoja diminuta en su cocina de San Francisco, hasta los laboratorios del USDA en 2012, hasta la Estación Espacial Internacional en 2015, el hilo que conecta todas esas historias es el mismo. La cosa más poderosa a veces viene en el paquete más pequeño. Y el conocimiento que más transforma tu vida a veces es el que nadie tuvo interés en explicarte. En la próxima parte vamos a ver exactamente qué pasa dentro de esa semilla en los 10 días que separan el sobre de la cosecha. Y vamos a descubrir por qué ciertos compuestos en esas plántulas están siendo estudiados hoy por equipos científicos en 3 continentes distintos como herramientas de protección para el cuerpo humano. Lo que viene es todavía más grande. Hay un momento exacto en la vida de una planta que casi nadie ve. No es cuando florece, no es cuando da fruto, no es cuando crece alta y fuerte bajo el sol. Es un momento anterior a todo eso. Un momento tan breve que si parpadeas en el momento equivocado, ya pasó. Un momento que ocurre en la oscuridad, sin testigos, sin ruido, sin drama visible. Es el momento en que una semilla despierta, y lo que ocurre en ese instante, lo que esa semilla hace en las primeras horas y los primeros días de su existencia, es una de las historias más extraordinarias que la biología tiene para contar. Una historia que lleva millones de años ocurriendo debajo de la tierra, en la oscuridad, en silencio, y que hoy los científicos están apenas empezando a entender en toda su profundidad. Para entender por qué los microgreens son lo que son, tienes que entender primero qué es una semilla de verdad. No la imagen que tienes en la cabeza desde el colegio, no el dibujito simple con una raíz hacia abajo y un tallo hacia arriba. La realidad de lo que es una semilla es mucho más sorprendente que eso. Una semilla es una cápsula de supervivencia perfecta. Durante millones de años de evolución, las plantas resolvieron un problema fundamental: cómo garantizar que su descendencia sobreviva incluso en las condiciones más difíciles del planeta. Sequías, inviernos, suelos pobres, años sin lluvia. El mundo no es amable con las plantas jóvenes, y las plantas lo saben, o mejor dicho, la evolución lo solucionó a través de ellas. La solución fue la semilla. Dentro de ese objeto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano, la planta empacó todo lo necesario para sobrevivir los primeros días de vida, sin depender de nada externo. Vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables, enzimas que activan procesos químicos complejos, compuestos protectores que defienden a la planta joven de bacterias, hongos y daños del entorno. Todo eso, comprimido en un espacio microscópico, esperando el momento correcto. La semilla no está muerta cuando está en reposo. Está en pausa. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Está esperando una señal específica. Una señal que le diga que las condiciones son las adecuadas para empezar. Esa señal es el agua. Cuando el agua llega a una semilla, algo se activa que no tiene pausa ni reversa. En las primeras horas, las paredes de la semilla absorben humedad y empiezan a expandirse. Las enzimas que estaban en modo de espera despiertan y comienzan a trabajar. Descomponen las reservas de energía almacenadas dentro. Las transforman en combustible disponible para el crecimiento. Es como encender un motor que llevaba meses apagado. El ruido no se escucha, pero la maquinaria empieza a moverse. En las primeras 24 horas, la radícula, la primera raíz diminuta, rompe la cubierta de la semilla y empieza a crecer hacia abajo, buscando agua y sujeción.
Simultáneamente, el tallo empieza a empujar hacia arriba. No sabe dónde está la luz todavía. No la puede ver, pero crece hacia arriba de todas formas, porque millones de años de evolución le enseñaron que arriba es donde está el futuro. Y aquí ocurre algo que es el corazón de toda esta historia. Durante esos primeros días, mientras la plántula crece en la oscuridad buscando la luz, su concentración de ciertos nutrientes y compuestos protectores alcanza el pico más alto de toda su vida. No el pico más alto de su infancia, el pico más alto de toda su existencia completa, desde semilla hasta planta adulta. Es como si la naturaleza hubiera diseñado ese momento de máxima vulnerabilidad para ser también el momento de máxima potencia química. ¿Por qué? Porque tiene sentido evolutivo perfecto. Una plántula recién nacida es el objetivo más fácil del mundo para cualquier amenaza. Bacterias del suelo, hongos, insectos pequeños, condiciones climáticas extremas. Es el momento más peligroso de su vida. Entonces, la evolución respondió con una solución elegante. En ese momento de máxima vulnerabilidad, la planta produce su arsenal químico más poderoso. Los compuestos que la defienden, que reparan daños en sus propias células, que la protegen de toxinas del entorno, están todos presentes en concentraciones extraordinarias, justamente cuando más los necesita. Y cuando tú comes esa plántula en ese momento exacto, tu cuerpo recibe todo ese arsenal. Ahora volvemos a Baltimore. Año 1994. Hay un investigador en la Universidad Johns Hopkins que lleva años trabajando en una idea que en su época sonaba casi demasiado optimista para ser cierta. Su nombre es Paul Talalay, y su obsesión no era curar enfermedades una vez que llegaban. Su obsesión era prevenirlas antes de que empezaran. La idea de Talalay era esta. Las plantas, durante millones de años de evolución, desarrollaron compuestos para proteger su propio ADN del daño. Compuestos que activan sistemas de defensa internos, que neutralizan elementos dañinos antes de que causen problemas mayores. Si esos compuestos existen en las plantas, quizás se pueden usar para activar mecanismos similares en el cuerpo humano. Era una idea elegante, y resultó ser correcta. A principios de los años 90, el equipo de Talalay identificó un compuesto específico en el brócoli, un compuesto llamado sulforafano. Los estudios mostraron que este compuesto activa ciertos sistemas de defensa dentro de las células humanas, sistemas vinculados a procesos de limpieza interna que el cuerpo realiza de manera natural, pero que puede realizar de forma más eficiente cuando recibe la señal correcta. Ese hallazgo llegó a los titulares científicos y generó mucha atención. Pero lo que importa para esta historia es lo que ocurrió justo después. En ese mismo año, un colega de Talalay, llamado Jed Fahey, hizo algo que nadie había pensado hacer antes. En lugar de estudiar el brócoli maduro, estudió los brotes, las etapas más jóvenes de la planta, y encontró un número que todavía hoy se cita en laboratorios de todo el mundo. Los brotes de brócoli muy jóvenes pueden contener de 20 a 50 veces más sulforafano que una cabeza de brócoli madura y completa. 20 a 50 veces. En una plántula que puedes cultivar en tu cocina en una semana. Detente un momento aquí, porque esto merece que lo pienses despacio. Si comes brócoli maduro, y eso ya tiene un efecto en tu cuerpo, si ya hay estudios que documentan ese efecto, entonces comer el equivalente en brotes jóvenes es como multiplicar esa señal por 20, por 30, por 50. No es lo mismo, no es ligeramente mejor, es un orden de magnitud diferente. Pero los números más impactantes de toda esta historia vinieron de un lugar inesperado. Hubo ensayos clínicos realizados en China, en zonas donde la contaminación del aire es un problema real y documentado. En esas zonas, las personas están expuestas de manera crónica a compuestos dañinos que el aire arrastra consigo. El cuerpo intenta eliminarlos de manera natural,
pero los niveles son tan altos que el sistema de limpieza interno se ve superado. En esos ensayos, personas que consumieron bebidas hechas con brotes de brócoli mostraron niveles de eliminación de ciertos compuestos dañinos significativamente más altos que el grupo que no los consumió. El cuerpo de esas personas estaba trabajando de manera más eficiente para procesar y eliminar lo que el aire contaminado había depositado en sus sistemas. Los investigadores midieron esos resultados, los documentaron, los publicaron, y el número que apareció en esos estudios fue hasta 61% más de eliminación de ciertos compuestos dañinos en el grupo que consumió los brotes. 61%. No estamos hablando de marketing, no estamos hablando de promesas en la etiqueta de un producto caro. Estamos hablando de mediciones, en personas reales, en condiciones reales, publicadas en revistas científicas revisadas por expertos. Ahora necesitas entender algo que casi nunca se explica cuando se habla de nutrición. Existe una diferencia enorme entre que un alimento contenga un nutriente y que tu cuerpo pueda usarlo. Puedes comer algo lleno de vitaminas en el papel, vitaminas que aparecen en la lista nutricional, vitaminas que el laboratorio detecta cuando analiza el alimento. Pero si esas vitaminas no están en una forma que tu cuerpo pueda absorber y utilizar, si vienen rodeadas de estructuras que las hacen difíciles de procesar, el número en el papel no se traduce en beneficio real para ti. Las plántulas tienen una ventaja específica aquí que casi nadie menciona. En las primeras etapas de vida de una planta, los nutrientes están en formas más sencillas, más directamente disponibles, porque la planta los está usando activamente para crecer. No están guardados en estructuras complejas de almacenamiento como ocurre en los tejidos maduros. Están en circulación, listos para ser usados. Y eso significa que cuando los comes en ese momento específico, tu cuerpo los encuentra en un estado que facilita su absorción. Es la diferencia entre encontrar agua en un río y encontrarla atrapada en hielo. En los dos casos hay agua, pero en uno es inmediatamente accesible y en el otro necesitas un proceso extra para llegar a ella. Pero hay otro elemento de esta historia que casi nunca llega a la conversación pública. Volvamos por un momento al estudio del USDA del año 2012. Hay un dato dentro de ese estudio que se menciona casi de paso, como una observación secundaria, pero que en realidad es uno de los hallazgos más prácticos de toda la investigación. El equipo observó que las plántulas cultivadas en completa oscuridad tenían niveles significativamente menores de ciertas vitaminas y compuestos protectores comparadas con plántulas que habían recibido luz. Esto parece obvio cuando lo escuchas. Claro que las plantas necesitan luz, eso lo sabemos desde niños. Pero la implicación específica aquí no es obvia. No es simplemente, dale luz a tu planta. Es algo mucho más preciso. Las plántulas pasan los primeros días de su vida en oscuridad. Eso es parte normal del proceso, parte del diseño. En esa fase oscura, están germinando, echando raíces, construyendo su estructura interna. Y en ese momento específico, sin luz, algunos de sus sistemas de producción de compuestos protectores están en pausa. La planta no produce clorofila, porque no tiene sentido producir clorofila sin luz. Y junto con la clorofila, otros procesos también esperan. Cuando la luz llega, esos sistemas se activan en cuestión de horas. La plántula que estaba pálida y casi amarilla empieza a volverse verde. Ese cambio de color que puedes ver con tus propios ojos no es decorativo. Es la señal visible de que algo fundamental está ocurriendo dentro de cada célula de esa planta. En 24 a 48 horas después de recibir luz, los niveles de vitaminas y compuestos protectores suben de forma notable. El sistema de producción se encendió y está trabajando a velocidad máxima. Mover una bandeja de un rincón oscuro a un lugar con luz natural o artificial es el interruptor que activa ese proceso. 3 segundos de tu tiempo.
un movimiento de tus manos, y eso cambia todo lo que estás cultivando. Ahora quiero que pienses en algo que probablemente nunca has pensado. Cuando compras una bolsa de ensalada en el supermercado, ¿cuántos días han pasado desde que esa hoja fue cortada? El promedio en la cadena de distribución moderna es de 7 a 10 días entre cosecha y consumo. A veces más. Las hojas fueron cortadas en un campo, lavadas, empaquetadas, cargadas en un camión refrigerado, transportadas a un centro de distribución, redistribuidas a las tiendas, colocadas en los estantes y finalmente puestas en tu carrito. Durante todo ese tiempo, los nutrientes se degradan, no de manera dramática y visible, no de una manera que puedas ver o saborear claramente, pero se degradan. Las vitaminas que son sensibles al calor, al oxígeno y al tiempo, que son la mayoría, van disminuyendo silenciosamente desde el momento en que la hoja fue separada de la planta. El producto que llega a tu mesa tiene una fracción de lo que tenía cuando fue cosechado. Ahora compara eso con una plántula que cortas en tu cocina y comes 15 minutos después. No hubo camión, no hubo centro de distribución, no hubo días en el refrigerador de un supermercado. El tiempo entre cosecha y consumo se mide en minutos. Los nutrientes están en su estado más completo posible. La hoja todavía está activa a nivel biológico cuando llega a tu boca. No hay sistema de distribución en el planeta que pueda competir con eso. Y eso nos lleva al problema que nadie quiere nombrar directamente. El sistema alimentario moderno, con todas sus cadenas de distribución, sus almacenes refrigerados, sus redes logísticas que conectan continentes, fue construido para resolver un problema real: llevar comida a lugares donde no se puede producir localmente. Ese sistema tiene valor. Ha alimentado a millones de personas que de otra manera no tendrían acceso a alimentos variados. Pero ese sistema también creó una dependencia que hoy parece tan normal que nadie la cuestiona. La idea de que necesitas ese sistema para tener acceso a comida fresca y nutritiva. La idea de que sin la cadena larga, sin el supermercado al final de esa cadena, no puedes alimentarte bien. Esa idea, tan profundamente instalada en la manera en que pensamos sobre la comida, es precisamente la idea que los microgreens desafían de manera más directa. No porque los microgreens puedan reemplazar toda tu alimentación, no es eso, sino porque demuestran que la relación entre tierra, tiempo, espacio y nutrición que el sistema moderno da por sentada no es una ley natural, es una elección de diseño. Y hay otra opción, una opción que cabe en una bandeja, una opción que cuesta el precio de un sobre de semillas, una opción que se cosecha en 10 días. Cuando la NASA instaló su módulo de cultivo en la Estación Espacial Internacional, no lo hizo por romanticismo hacia las plantas, lo hizo porque los números eran irrefutables. En el espacio, cada gramo cuenta, cada centímetro cuadrado cuenta, cada litro de agua cuenta, cada día cuenta. No puedes desperdiciar recursos en sistemas ineficientes porque no hay margen de error a 400 kilómetros sobre la Tierra. Y los microgreens pasaron ese análisis con una ventaja que ningún otro cultivo pudo igualar: nutrición máxima por unidad de espacio, por unidad de tiempo, por unidad de agua utilizada. Si pasan ese estándar, el estándar más exigente que existe en agricultura, porque fue diseñado para el ambiente más hostil que existe, entonces pasan cualquier otro estándar que puedas imaginar, incluido el de tu cocina. Pero hay una última parte de esta historia que todavía no hemos contado, la parte más cercana, la más personal, la más directamente tuya. Hemos hablado de los científicos, de los chefs, de los astronautas, de los laboratorios, de los números. Ahora viene la parte que nadie puede hacer por ti. En la próxima parte vamos a ver exactamente qué ocurre cuando decides montar tu primera bandeja. No en teoría,
no en general, con detalle preciso, con los errores más comunes que comete casi todo el mundo la primera vez, con los momentos exactos en que el proceso puede fallar y por qué, y con algo que ningún video de cultivo te explica nunca. ¿Qué sientes la primera vez que cortas algo que cultivaste tú mismo y lo pones en tu boca? Porque hay algo en ese momento que los números no pueden capturar. Y es exactamente por eso que importa. Hay una distancia muy específica entre saber algo y hacerlo. No es una distancia física. No se mide en kilómetros ni en horas de viaje. Se mide en algo mucho más difícil de cuantificar. La distancia entre entender que algo es posible y creer de verdad, en algún lugar profundo de ti, que es posible para ti específicamente, para tu cocina, para tu vida, para tus manos que nunca han cultivado nada. Esa distancia es donde mueren la mayoría de las buenas ideas, no porque la idea sea mala, no porque el proceso sea difícil, sino porque hay una voz muy específica que aparece justo en ese momento. Una voz que conoces bien aunque nunca le hayas puesto nombre. La voz que dice, sí, pero yo no sé de plantas. La voz que dice, sí, pero mi apartamento no tiene sol. La voz que dice, sí, pero seguro que hay algo que no me están contando. Seguro que es más complicado de lo que parece. Esa voz no es tu enemiga. Es un mecanismo de protección que tu mente desarrolló para ahorrarte fracasos. Pero en este caso específico, esa voz está equivocada. Y la única manera de demostrárselo es empezar. Hoy vamos a hacer exactamente eso. Pero antes de llegar al proceso exacto, antes de hablar de bandejas y semillas y agua, necesitas entender algo sobre la naturaleza de lo que estás a punto de hacer. Porque si no lo entiendes, vas a llegar al tercer día. Vas a ver unas plántulas amarillas y pálidas que parecen enfermas. Y vas a pensar que fallaste. Y no habrás fallado. Solo no sabrás lo que estás viendo. Cuando una semilla empieza a germinar en oscuridad, lo primero que produce no es verde, es blanco, o amarillo pálido, o casi transparente, dependiendo de la variedad. Y eso, para alguien que nunca ha cultivado microgreens, se ve exactamente como una planta enferma. Se ve como algo que salió mal. Se ve como el tipo de resultado que te hace pensar, lo arruiné, y tirar todo a la basura. Pero no es una planta enferma. Es una planta haciendo exactamente lo que debe hacer. En la fase oscura, la plántula está usando toda su energía en una sola dirección: crecer, estirar su tallo hacia arriba buscando una luz que todavía no existe para ella, echar raíces hacia abajo buscando sujeción y agua. No tiene sentido biológico invertir energía en producir clorofila, el compuesto verde que procesa la luz, cuando no hay luz disponible. Entonces la planta es inteligente con sus recursos. Construye la estructura primero. El color viene después. Esa plántula pálida y delgada que parece débil es en realidad una estructura perfectamente diseñada, esperando una señal. La señal eres tú, moviendo la bandeja hacia la luz. Ahora sí, el proceso exacto, sin pasos secretos, sin ingredientes difíciles de conseguir, sin equipo especializado, con lo que tienes o con lo que puedes conseguir hoy mismo en cualquier ferretería o supermercado de tu ciudad por menos de lo que cuesta una cena para 2 personas. Lo primero es el recipiente. Cualquier recipiente poco profundo funciona. La bandeja estándar que usan los productores comerciales mide 10 por 20 pulgadas. Eso es aproximadamente 25 por 50 centímetros. Pero no necesitas esa bandeja específica para empezar. Una fuente de horno, un envase de plástico grande de los que vienen con frutas del supermercado, una caja de madera baja, una tapa grande de un recipiente de almacenamiento. Cualquier cosa que tenga pocos centímetros de profundidad y permita que el agua drene o se distribuya de manera uniforme. Lo único que debes evitar es algo demasiado profundo. Los microgreens no necesitan espacio para las raíces como lo necesita una planta adulta.
Sus raíces solo buscan sujeción y humedad en los primeros centímetros. Un recipiente muy profundo solo desperdicia espacio y dificulta el control de la humedad. Lo segundo es la superficie. Aquí es donde la mayoría de las personas se complica innecesariamente buscando el medio perfecto antes de empezar. La respuesta simple es esta. Para tu primera bandeja, una toalla de papel doblada en 2 o 3 capas funciona perfectamente bien. No es el medio más eficiente para producción continua. Pero para entender el proceso, para ver cómo funciona, para tener tu primera cosecha en tus manos, una toalla de papel es suficiente. Luego, cuando hayas visto el proceso completo una vez, cuando ya no sea abstracto sino algo que viviste, puedes explorar otras opciones. Esteras de yute, fibra de coco, arpillera. Todos funcionan bien. Todos retienen humedad y permiten que las raíces se sujeten. El principio es siempre el mismo. El medio debe retener suficiente humedad para que las semillas germinen y las raíces crezcan, pero no tanto que el exceso de agua pudra las semillas antes de que puedan germinar. Húmedo, no empapado. Esa es la diferencia que importa. Lo tercero son las semillas. Y aquí sí hay algo importante que no puedes ignorar. No todas las semillas son iguales para este propósito. Las semillas tratadas con fungicidas químicos, que son comunes en semillas vendidas para jardinería ornamental, no son adecuadas para consumo. Necesitas semillas aptas para brotes o para microgreens, lo que significa semillas sin tratamientos químicos, limpias, específicamente seleccionadas para este uso. Eso no significa que sean difíciles de conseguir. En tiendas de alimentación natural, en mercados orgánicos, en tiendas especializadas de cultivo y en muchos comercios en línea, puedes encontrarlas fácilmente. El precio es mínimo. Un sobre de semillas de brócoli para microgreens puede costar el equivalente a un café y producir múltiples bandejas. ¿Qué variedad elegir para empezar? Si quieres resultados rápidos y un sabor intenso, que te demuestre inmediatamente por qué esto es diferente a todo lo que compraste antes. Rábano. Germina en 2 o 3 días. Crece rápido. El sabor es potente y picante, concentrado de una manera que sorprende a todo el mundo la primera vez. Si quieres apuntar directamente al tema del sulforafano que mencionamos antes, brócoli. Tarda un poco más, entre 7 y 10 días, desde semilla hasta cosecha. El sabor es más suave y tiene detrás toda la investigación científica que ya conoces. Si quieres algo más suave para empezar, algo que sea fácil de incorporar en cualquier comida sin cambiar el sabor del plato, guisante, dulce, fresco, con una textura crujiente que la mayoría de las personas encuentra inmediatamente agradable. Lo cuarto es el agua. El agua del grifo funciona en la mayoría de los casos. Si en tu ciudad el agua tiene mucho cloro, dejarlo reposar en un recipiente abierto durante 1 hora antes de usarlo reduce significativamente el nivel de cloro sin necesidad de comprar nada adicional. Lo quinto es la luz. Y aquí viene lo que sorprende a casi todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. No necesitas sol directo. Una planta adulta necesita horas de sol directo para hacer fotosíntesis eficientemente y producir sus frutos. Un microgreen está en una etapa tan temprana de su vida que sus necesidades son mucho más modestas. Una lámpara LED normal de escritorio puede ser suficiente para empezar. Luz indirecta de una ventana. La luz que llega a una habitación sin que el sol caiga directamente sobre la bandeja también puede funcionar. Lo que la planta necesita en esta etapa no es intensidad extrema. Necesita una señal que le diga que el mundo tiene luz, que la fotosíntesis es posible, que es momento de producir clorofila y activar todos los sistemas que la oscuridad tenía en pausa. Si después de tu primera bandeja decides escalar, si decides tener 4 o 6 bandejas en rotación continua, una lámpara LED específica para plantas, del tipo que venden en tiendas de jardinería o en línea,
mejora significativamente los resultados. Pero para empezar hoy, con lo que tienes en casa ahora mismo, la luz que ya existe en tu cocina o en tu sala puede ser suficiente. El proceso paso a paso. Primer paso. Humedece tu superficie, tu toalla de papel o tu estera, de manera uniforme. Debe estar completamente mojada, pero no chorreando. Si la exprimes y cae agua en abundancia, está demasiado húmeda. Si la presionas y no sale nada, está demasiado seca. El punto correcto es en el medio. Húmeda, pesada con agua, pero sin agua libre acumulada. Colócala en tu recipiente de manera que cubra toda la base de manera uniforme. Segundo paso. Esparce las semillas. Y aquí viene algo que va contra el instinto de la mayoría de las personas. En microgreens, la densidad es tu aliada. No las espacies como lo harías en un huerto tradicional, donde cada planta necesita espacio para crecer grande. Aquí las quieres juntas, apretadas, cubriendo la superficie de manera uniforme y densa. Las semillas que se apoyan unas en otras no compiten. Se sostienen mutuamente mientras germinan. La densidad exacta varía un poco según la variedad, pero como referencia general, deberías ver la mayor parte de la superficie cubierta por semillas, con espacios pequeños entre ellas, no grandes áreas vacías. Tercer paso. Rocía con un pulverizador de agua para humedecer las semillas directamente y cubre el recipiente. Para cubrirlo, puedes usar otra bandeja del mismo tamaño colocada boca abajo encima. Puedes usar un trozo de cartón. Puedes usar una tela oscura. El objetivo es crear oscuridad y mantener la humedad dentro. Cuarto paso. Espera. Durante los primeros 3 a 5 días, las semillas germinarán en oscuridad. Tu único trabajo durante este tiempo es revisar la humedad una vez al día. Si la superficie se está secando, rocía un poco más de agua. Si hay agua acumulada en el fondo del recipiente, inclínalo levemente para que drene. El exceso de agua es el error más común en esta etapa y es el que causa que las semillas se pudran antes de germinar. Vas a ver cómo en el segundo o tercer día empiezan a aparecer tallos blancos o amarillo pálido empujando hacia arriba. Algunos estarán rectos, algunos estarán curvados, buscando dirección. Todos están haciendo exactamente lo que deben hacer. Quinto paso. La luz. Cuando los tallos hayan crecido entre 1 y 2 centímetros, aproximadamente entre el tercer y el quinto día, dependiendo de la variedad y la temperatura de tu espacio, retira la cubierta y ponlos a la luz. Este es el momento. El interruptor. En las siguientes 24 a 48 horas, vas a ver algo que, la primera vez que ocurre, parece casi mágico, aunque tenga una explicación biológica completamente clara. Las plántulas que eran amarillas o blancas van a volverse verdes. El color va llegando desde las puntas hacia abajo, lentamente al principio, luego más, rápido. Lo que estás viendo es la clorofila activándose en tiempo real. Estás viendo el momento exacto en que una planta empieza a hacer fotosíntesis. Estás viendo algo que ocurre millones de veces por segundo en la naturaleza y que casi nadie observa de esta manera tan directa y cercana. Sexto paso. Sigue manteniendo la humedad durante los días siguientes, pero ahora riega desde abajo si puedes, añadiendo agua en el fondo del recipiente para que la superficie la absorba, en lugar de rociar directamente sobre las plántulas. Esto reduce el riesgo de hongos en la superficie. Séptimo paso. La cosecha. Cuando los cotiledones, las primeras hojas verdaderas, estén completamente abiertos y el tapete de plántulas se vea uniforme y lleno de color, es el momento de cosechar. En la mayoría de las variedades, esto ocurre entre el 7º y el 14º día desde que pusiste las semillas. Usa unas tijeras limpias. Corta justo por encima de la superficie, dejando las raíces en el medio. No necesitas cosechar todo de una vez, si no lo vas a usar todo de una vez.
Puedes cortar lo que necesitas y dejar el resto para otro día. Enjuaga suavemente con agua fría. Escurre. Come al momento o guarda en un recipiente con una toalla de papel en el refrigerador durante 2 o 3 días máximo. Y luego ponlos en tu boca. Lo que pasa en ese momento no lo puede describir ningún número. Hay una diferencia entre leer que algo contiene 40 veces más vitamina E y sentir en tu paladar algo que sabe más vivo que cualquier cosa que hayas comprado en una bolsa de plástico hace 4 días. La frescura no es un concepto abstracto cuando la estás experimentando. Es una textura, es un crujido específico, es un sabor que no tiene el borde plano y ligeramente cansado que tiene todo lo que viajó cientos de kilómetros en camión refrigerado. La mayoría de las personas que cosechan su primera bandeja describen lo mismo con palabras diferentes. Sorpresa. Incredulidad de que algo tan simple funcione tan bien. Una sensación difícil de nombrar que tiene que ver con haber producido algo, con haber participado en un proceso que normalmente ocurre invisible y lejos, con haber convertido un sobre de semillas y una toalla de papel en algo que ahora estás comiendo. Y luego, casi invariablemente, la misma pregunta. ¿Por qué no me enseñaron esto antes? La respuesta a esa pregunta ya la tienes. Pero hay una dimensión de esa respuesta que todavía no hemos explorado. La dimensión que tiene que ver no con los grandes sistemas, o las industrias, o los estudios científicos, sino contigo. Con tu relación personal con la comida. Con lo que significa en la vida diaria de una persona normal tener acceso constante a algo fresco que produjo ella misma. Existe un concepto en psicología que se llama el efecto IKEA. Es simple. Valoramos más las cosas que construimos nosotros mismos que las cosas idénticas producidas por otros. Un mueble que ensamblaste con tus manos, aunque sea exactamente igual a uno que podrías haber comprado ya armado, tiene para ti un valor subjetivo mayor, no porque sea objetivamente mejor, sino porque llevas algo de ti en él. Con la comida que cultivas pasa algo similar, pero más profundo. No es solo que la valores más, es que te relacionas con ella de manera diferente. La atención que le prestas, la conciencia de lo que estás comiendo, la presencia con la que comes algo que viste crecer en tu propia cocina, todo eso cambia la experiencia de comer de una manera que no tiene nombre simple, pero que cualquiera que lo ha experimentado reconoce inmediatamente. Comes más despacio, sabores más. Eres más consciente de lo que entra en tu cuerpo. Eso no está en ningún estudio científico sobre microgreens, pero es real. Ahora viene la parte que convierte todo esto de un experimento interesante en un sistema. Una sola bandeja es un comienzo. Un sistema de cosecha continua es otra cosa completamente diferente. El principio es simple. En lugar de cultivar una bandeja, esperar la cosecha, comerla y empezar de nuevo desde cero, empiezas una bandeja nueva cada 3 días, mientras la anterior todavía está creciendo. Imagina 4 bandejas. La bandeja 1 está en su día 10, lista para cosechar. La bandeja 2 está en su día 7, con plántulas completamente verdes y creciendo. La bandeja 3 está en su día 4, todavía en la fase oscura con germinación reciente. La bandeja 4 la acabas de sembrar hoy. Cada 3 días cosechas una. Cada 3 días siembras una nueva. En 2 semanas, ese ciclo está completamente establecido. Y a partir de ese momento, tienes verdes frescos disponibles, todos los días, de manera perpetua, sin interrupciones, sin depender de si el supermercado tiene stock o si la ensalada que lleva días en el refrigerador todavía está comestible. El espacio que necesitas para 4 bandejas de tamaño estándar es aproximadamente el de un estante de cocina o una pequeña repisa. Una lámpara LED colocada encima completa el sistema. Una vez establecido, el tiempo de mantenimiento diario es de menos de 5 minutos. Revisar humedad, regar si hace falta,
Mover la bandeja que toca avanzar a la siguiente fase. 5 minutos al día. Verdes frescos todos los días. Hay un número que aparece cuando los productores comerciales hablan de sus operaciones y que la primera vez que lo escuchas parece imposible. En un espacio de 60 pies cuadrados, que son aproximadamente 5 metros y medio cuadrados, el tamaño aproximado de un baño pequeño, un productor con un sistema vertical de estantes puede producir alrededor de 50 libras de microgreens por cada ciclo de 2 semanas. 50 libras. En el espacio de un baño pequeño, en 2 semanas. Ese número no es motivación vacía. Es el mapa de una realidad que desafía lo que el sistema alimentario moderno da por sentado. Que producir comida requiere tierra. Que requiere espacio grande. Que requiere meses de trabajo. No siempre. No para todo. Y esa excepción tiene implicaciones que todavía estamos empezando a entender. Cuando juntas todas las piezas de esta historia, algo cambia en la manera en que ves una semilla. No es solo una semilla. Nunca lo fue. Es un sistema de información biológica comprimido, millones de años de evolución guardados en algo más pequeño que tu uña, esperando 3 cosas específicas para expresarse completamente: agua, superficie y luz. Tú no estás cultivando cuando haces microgreens. Estás activando. Estás dando las condiciones para que algo que ya estaba completo dentro de la semilla se manifieste en el mundo. Y ese sistema se renueva cada 10 días. 10 días es todo lo que separa una semilla de algo que contiene 40 veces más vitamina E que lo que compraste ayer en el supermercado. 10 días es todo lo que separa una semilla de un brote que puede contener 20 veces más sulforafano que una cabeza de brócoli madura. 10 días es todo lo que separa ese sobre de semillas de tu cocina de algo que la NASA considera lo suficientemente eficiente y confiable para sostener la nutrición de astronautas en el espacio. 10 días. Pero esta historia tiene una última capa, una que no hemos tocado todavía, y es quizás la más importante de todas. Hemos hablado de nutrición, de ciencia, de sistemas, de números. Pero hay una pregunta que subyace a todo esto y que cada persona tiene que responder por sí misma. ¿Por qué importa que esto sea algo que puedes hacer tú? No que alguien lo haga por ti. No que una empresa lo cultive y te lo entregue en una caja bonita con una etiqueta que dice Microgreens Premium Frescos, sino que tú, con tus manos, en tu cocina, sin experiencia previa, sin conocimientos especiales, sin equipamiento costoso, puedas producir algo de esta densidad nutricional en 10 días. La respuesta tiene que ver con algo más profundo que la nutrición. Tiene que ver con la independencia, con la capacidad de no depender completamente de sistemas que no controlas para acceder a algo tan fundamental como comida fresca y nutritiva. Con saber que incluso en momentos difíciles, incluso cuando las cadenas de distribución se interrumpen, o los precios suben, o el supermercado más cercano queda lejos, tienes la capacidad de producir algo valioso con tus propias manos. Eso no es pequeño, eso es enorme. Y empieza con un sobre de semillas, una toalla de papel y 5 minutos de tu tiempo. La única pregunta que queda, la misma con la que terminamos antes, es si vas a empezar. No mañana. No cuando tengas el recipiente perfecto, o las semillas exactas, o el momento ideal. Hoy, con lo que tienes, porque lo que tienes ya es suficiente. Y 10 días después, cuando tengas en tus manos algo que cultivaste tú mismo, algo vivo y fresco y concentrado de una manera que no tiene comparación con nada que hayas comprado en una bolsa, vas a entender de una manera que ningún video, y ningún artículo, y ningún número puede darte lo que significa que algo tan extraordinario sea, al mismo tiempo, tan completamente ordinario y accesible. Eso es lo que estaba oculto en esas hojas diminutas desde 1982. Y ahora ya lo sabes.